Muy bien, tengan todos muy buenos días. Estamos listos para dar inicio a este ciclo de webinarios en cooperación entre la SECOMISCA y CEPREDENAC, que se ha denominado Atención Sanitaria de la Emergencia contra COVID-19. En esta ocasión vamos a tener nuestro inicio de actividades con el tema gestión de albergues y medidas de salud pública ambiental en el contexto de COVID-19. Sean todos bienvenidos. Esperamos que las actividades programadas respondan a las necesidades de capacitación técnica que en la región se tienen en este tema tan importante. Antes de comenzar, queremos dar el espacio para palabras de bienvenida y apertura, tanto por parte de la Secretaria Ejecutiva de CEPREDENAC como también de la SECOMISCA. En primer lugar, vamos a darle espacio a la licenciada Claudia Herrera. Ella es secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres de Centroamérica, CEPREDENAC, quien tiene también palabras de bienvenida. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias, doctor Santos. Un placer saludarlo, estimado doctor Solís, secretario del COMISCA. Quiero aprovechar a agradecer este valioso respaldo que hemos recibido por parte de COMISCA, de la Oficina de Naciones Unidas para Reducción de Riesgo de Desastres, de la OPS, por todo ese acompañamiento tan estratégico que hemos venido dinamizando a través de estos acuerdos y de estos intercambios. Con el compromiso que se ha asumido por parte de los presidentes y jefes de gobierno del Sistema de la Integración Centroamericana a través del Plan de Contingencia Regional, que a través de su declaratoria Centroamérica y República Dominicana unida frente al COVID, hemos sido instruidos para dar cumplimiento al eje de gestión de riesgo y eje de salud por parte de nuestra entidad junto a COMISCA. Y de acuerdo a nuestro rol de coordinador, estamos contribuyendo a la ejecución de 5 componentes, los cuales tienen como objetivo complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención, tratamiento y recuperación del COVID-19. Las acciones regionales conjuntas que hemos venido desarrollando se caracterizan fundamentalmente por el apoyo a las capacidades nacionales, la coordinación entre actores del sector salud y los entes rectores de gestión integral de riesgo, y en el marco de este plan estamos desarrollando la presente actividad, la cual está enfocada en brindar capacitaciones dirigidas al personal de salud y las instituciones que están involucradas en la primera respuesta. Hemos llevado a cabo ya varios webinarios con un abordaje multidisciplinario en el sector salud, también vinculando a la gestión integral de riesgo para el intercambio de experiencias en el manejo integral de la pandemia. Y tal como lo señalaba el doctor Santos, estamos también ya en una planificación de un programa de traslado de conocimientos para las entidades que están vinculadas en la respuesta. El plan de contingencia demandó también la puesta en marcha de una respuesta efectiva y coordinada, que también permitiera en un primer momento contener la diseminación de la enfermedad y posteriormente mitigar el impacto de la pandemia en los Estados miembros del Sistema de la Integración Centroamericana. En el proceso que hemos vivido a través de esta afectación de la pandemia, hemos podido observar la presencia de escenarios complejos. Un ejemplo de ello fue el paso de la tormenta tropical Amanda, la cual impactó principalmente a El Salvador, a Guatemala, y vemos cómo estamos expuestos a distintas amenazas. Eso pues obviamente nos demanda y prioriza la necesidad de crear y generar condiciones favorables que permitan fortalecer nuestras capacidades ante estos escenarios complejos. Es por ello que el establecimiento de albergues para atender a las poblaciones afectadas es de suma importancia para prevenir y además así aplicar normativas de prevención, teniendo como prioridad el salvar vidas, que es nuestro principal propósito. En ese contexto de multiamenaza, que las acciones de preparación y respuesta deben ser adaptadas para asegurar que el personal que está involucrado en la respuesta ante la emergencia esté actualizado en los conocimientos que disminuyan el riesgo de transmisión de infecciones, tanto a la población que están atendiendo como a su propia protección de su vida. Así que estas tipo de capacitaciones las vemos con muchísimo valor, muy pertinentes, y estamos comprometidos que frente a esa necesidad podamos desarrollar este tipo de capacitaciones para informar sobre las medidas, los protocolos de salud pública ambiental que se deben seguir en los albergues y en el contexto COVID.
Nuevamente, doctor Solís, muchísimas gracias, colegas de UNDRR y OPS, por permitirnos ser parte de esta iniciativa tan estratégica y contribuir a los esfuerzos que se han asumido desde el sistema de la integración centroamericana para la contención y respuesta y recuperación de esta pandemia que nos aqueja a todos nuestros países. Muchísimas gracias y espero que puedan aprovechar al máximo esta capacitación y esperamos contar con su presencia en los próximos eventos que desarrollemos. Un placer nuevamente. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciada, muy amable por sus palabras de bienvenida. Vamos a dar espacio en este momento al doctor Alejandro Solís. Él es el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana. Adelante, doctor. Muchas gracias, René. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, debemos darle gracias a nuestro Dios por permitirnos la oportunidad de estar con vida, con salud, de poder tener este momento de intercambio con ustedes. Este webinario dirigido a la gestión de albergues y medidas de salud pública ambiental en el contexto del COVID está en el marco de la emergencia decretada a nivel mundial por la pandemia que afecta a todos los países de la región. Y como decía nuestra colega, la secretaria Claudia, el 12 de marzo del presente año, por iniciativa de los presidentes y la Secretaría General del SICA, sesionaron los jefes de Estado y de Gobierno de Centroamérica con el propósito de identificar y adoptar una serie de medidas de forma conjunta y coordinar entre los Estados miembros del SICA para que se complementaran los esfuerzos que ya desde los Estados miembros de manera particular se estaban realizando para la contención de la pandemia, y ahí surge la necesidad de que se elaborara un plan de contingencia regional orientado a complementar estos esfuerzos para la prevención, la contención y el tratamiento del COVID-19 y otras enfermedades también de rápida propagación. A pesar de los esfuerzos de nuestros países, se sumaron otros eventos naturales que afectaron la región, lo que impidió de alguna manera la atención de la emergencia de desastres naturales junto con la emergencia sanitaria, o lo que implicó más bien hacer esta atención a la emergencia. Establecer una respuesta de forma coordinada, de manera eficaz, que reduzca el impacto de estos eventos en los países siempre es necesario. Por lo tanto, debemos conocer cuál es la experiencia de otros estados, de otros países, en cuanto a la coordinación entre los diversos sectores involucrados en la respuesta, que debe ser fundamental para que nosotros podamos aprender y también podamos reconocer esa valiosa experiencia. En respuesta a las acciones contenidas en este plan, nosotros como Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del CEPREDENAC, aunamos esfuerzos para proporcionar apoyo técnico al personal que atiende las emergencias, con el objetivo de fortalecer sus capacidades técnicas y fomentar la aplicación de estrategias de prevención y control de infecciones ante la pandemia. Este esfuerzo conjunto ha dado origen a este ciclo de webinarios denominado Atención Sanitaria de la Emergencia contra la COVID-19, desarrollando en esta ocasión un tema muy importante: la gestión de los albergues y las medidas de salud pública ambiental en el contexto del COVID-19. Todos sabemos que ya la región están 7 de los 8 estados miembros con transmisión comunitaria,
Belice es el único que tiene transmisión esporádica en su territorio, y independientemente de que quizás los escenarios ya no se prestan para desarrollar el esfuerzo a través de los albergues, siempre es importante tenerlo en consideración porque hay personas que quieren reintegrarse a su territorio, quieren regresar de donde estaban trabajando, y hay que cumplir con todas las medidas preventivas, y podría ser que el tema de los albergues sigue teniendo vigencia independientemente de la evolución natural de la enfermedad que tenemos ya en la región. Es muy importante entonces que podamos entre todos trabajar organizadamente, coordinadamente, a fin de que se establezca una respuesta efectiva ante esta problemática, y que el personal que da respuesta ante la emergencia esté actualizado en los conocimientos para que se disminuyan todos aquellos riesgos de transmisión de infecciones tanto en la población atendida como en el personal médico o sanitario que está brindando atención a nuestros pacientes. Entonces yo quiero aprovechar para decir que siempre es importante el uso adecuado de los equipos de protección personal, el manejo de los desechos bioinfecciosos, estrategias, estándares de prevención y de control de infecciones. Para nosotros es fundamental, y eso tenemos que replicarlo y transmitirlo a través de estos ciclos de capacitación. Quiero entonces finalmente agradecer a todas las instituciones que han participado, que están participando, a nuestros ministerios, al personal de salud, que yo no me canso de decir que tenemos que dar un agradecimiento especial a estos héroes, a estos hombres y mujeres de bata blanca que están en la primera línea de respuesta a la pandemia, aún arriesgando su propia vida, su propia salud. Entonces es muy importante que nosotros tengamos este reconocimiento social para nuestros colegas, y que el trabajo que podamos hacer con los miembros de la protección civil, los equipos de respuesta ante emergencias, sea unificado, sea coordinado, sea complementario. Muy importante para todos nosotros el poder, una vez que asimilamos estos conocimientos, esta experiencia, difundirla a otros colegas, a otros compañeros que tal vez no tienen la oportunidad de estar en estas sesiones virtuales. Muchas gracias. Me sumo a el deseo de éxito en este evento, y que podamos entonces todos tener un aprovechamiento sumamente necesario para seguir trabajando en función de garantizar que nuestros pueblos, la región, tenga a estas personas preparadas y en capacidad de brindar una respuesta efectiva y eficiente ante la pandemia. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Solís, también por sus palabras de apertura para esta actividad. Vamos a continuar entonces con la agenda. Quizás en primer lugar presentarnos, ¿verdad? El equipo coordinador que hemos estado trabajando en estas actividades. Rápidamente solo mencionarnos. En primer lugar a nuestra compañera Susi Girón, al ingeniero Lenin y también a Marta Arlarra de parte de CEPRENAC, que han estado trabajando arduamente para llevar a cabo estas actividades. Y por mi parte, pues mucho gusto, René Santos, por parte de la SECOMISCA. Yo soy coordinador del proyecto ECO por parte de la SECOMISCA, con el apoyo de nuestra coordinadora general de proyecto, Marielos Campos, que también ha apoyado en estas actividades. Muy bien, vamos a dar inicio a la agenda programada para esta mañana. En primer lugar, vamos a comenzar con una presentación por parte del ingeniero Eduardo Vélez. Él es de CEPRENAC, quien nos va a hacer la presentación del documento Consideraciones para el manejo de albergues en contexto de COVID-19. Ingeniero, le dejamos el micrófono y la pantalla para que pueda iniciar su presentación. Adelante. Gracias, René, muy amable. Muy buenos días
a todos los panelistas y participantes de este importante evento para la salud y la gestión del riesgo de desastres. Voy a permitirme compartir mi pantalla. Como bien lo mencionó el ingeniero, mi nombre es Eduardo Vélez, soy asesor de la Oficina de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres ante CEPRENAT, y pues en el día de hoy voy a compartirles las consideraciones para el manejo de albergues en el contexto COVID-19. No sin antes, no podría iniciar estas consideraciones sin antes remitirme a el plan regional. Pues tras asumir el llamado de emergencia internacional de la Organización Mundial de Salud, OMS, el 12 de marzo del año 2020, los jefes de Estado de los gobiernos de la región SICA, como Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, ante la pandemia del COVID-19, adoptaron una declaratoria centroamericana contra el coronavirus y recomendaron la elaboración de un plan de contingencia regional orientado precisamente a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención, tratamiento del COVID y otras enfermedades de rápida propagación. Este plan, como resultado, se elaboró en 3 ejes regionales o principales. Un primer eje que estaba salud y gestión de riesgo, un segundo eje de comercio y finanzas, un tercer eje de seguridad, justicia. Y dentro de este primer eje, precisamente es donde estamos en alianza estratégica con Comisca y CEPRENAT, donde se trataron específicamente 5 componentes: 1 de medidas de prevención y contención, 2 de medidas de manejo de pacientes de cada tipo de casos, 3, armonización de mensajes informativos, preventivos y educativos, el 4 es un acceso de medicamentos y dispositivos y otros bienes de interés sanitario. Se fue la presentación. Sí, anteriormente solo estábamos viendo una imagen. Ahí están viendo la presentación. Sí, ahora sí. Gracias. Ok. Y el componente quinto, el mecanismo regional para fortalecer la capacidad de preparación, mitigación y respuesta. Y es precisamente en ese componente donde el CEPRENAT ha trabajado en 10 aspectos básicos o principales, que es la activación del MERRED, la actualización de los protocolos de los mecanismos de coordinación entre los sistemas de salud y las entidades de gestión integral de riesgo de desastre y protección civil, la actualización de protocolos y mecanismos de coordinación con los centros de operaciones, los protocolos del manejo de residuos hospitalarios y prehospitalarios, la recolección de datos a través de instrumentos en línea, mantener un estricto protocolo indicado en el Reglamento Sanitario Internacional, la consolidación e información de carácter regional por medio de nuestra plataforma de información y coordinación SICA, que es una plataforma interactiva que está siendo ya usada por múltiples países y ha sido ejemplo a nivel internacional en el tema de aplicaciones de gestión integral de riesgo para el COVID-19, el protocolo centroamericano de envío, tránsito y detección, la vinculación de entidades científicas, académicas y prensa internacional, y la prevención, preparación ante situaciones complejas, multiamenazas y refuerzo de la resiliencia. Bien, es así, dentro de todas sus acciones, el CEPRENAT unas consideraciones para el manejo de albergues. Esto, pues, en el contexto actual de la pandemia, se debe asegurar que estas medidas de protección y prevención de albergues, así como las operaciones de primera respuesta, estén encaminadas a reducir el riesgo de la transmisión del virus, básicamente pues en el personal de respuesta humanitaria, como también en los beneficiarios. Las consideraciones pues que propone CEPRENAT refuerzan pues las medidas de los protocolos internacionales, básicamente para el manejo de albergues de emergencia. Se toman en cuenta algunas directrices como el manual Esfera, las guías interinas para el manejo de albergue en contexto COVID, para el Caribe que produjo la Organización para la Salud, la OPS, y las recomendaciones explícitas
como a continuación las vamos a ver. Dentro de este consideraciones de manejo de albergues, se tomaron en cuenta 6 puntos básicos. Uno, pues, es la dimensión en cuanto al manejo del espacio disponible, la adopción de medidas para el control y prevención de infecciones, reforzar las medidas de saneamiento de higiene, la adopción de protocolos para el manejo de residuos biológicos, la coordinación con servicios de salud y la adopción de medidas para la dignidad humana y la población vulnerable. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestra primera acción, que es precisamente el manejo de albergues y el espacio. En cuanto a esta medida de manejo de albergues y el espacio, dentro de nuestra guía, recomendamos la distancia mínima de 1.4 metros entre cama y cama, y estas medidas obviamente no aplican para las personas de un núcleo familiar, pero deben de respetarse estas medidas de carácter permanente. La distancia mínima, el albergue temporal, 1.8 metros entre personas y camas. Las personas con síntomas y signos de infección del COVID, o sea, casos sospechosos, 1.8 mínimo entre personas hasta que sea posible la ubicación de un área de aislamiento, la identificación de un área de aislamiento para casos sospechosos y confirmados de COVID-19, un espacio separado y baño exclusivo para estos casos que sean sospechosos. También importante tener en cuenta la ventilación. Si hay ventilación natural, obviamente es una mejor opción, y asegurar la ventilación entre 20 a 30 metros cúbicos de aire por persona hora dentro de un albergue. Entonces hay que hacer los respectivos cálculos de las dimensiones de los albergues para poder hacer esta conversión en metros cúbicos y asegurar que haya una correcta ventilación. Si es natural es mejor tener abiertas ventanas, tener abiertos respiraderos en los albergues que hemos instalado. El áreas comunes y recreación, 1.4 metros de distancia mínima entre personas y familias. Toda esta medida pues no aplica para núcleos familiares, y núcleos familiares pueden tener una distancia más cercana, y si es el área del comedor y recreación, que sea al aire libre. Establecer un horario para limitar especialmente el número de personas que toman los alimentos y asegurar la distancia física establecida. Igual en las zonas de descanso, que se deben intercalar la posición de las zonas de descanso. También en las zonas de los dormitorios, intercalar las cabeceras de las camas, una para arriba, una para abajo, para reducir pues la exposición del contagio en este aspecto. El segundo punto que tenemos es el control y prevención de infecciones. En cuanto al control y prevención de infecciones, debemos primero establecer un triage a la entrada del albergue, asegurando el uso de material de protección personal y distancia mínima. ¿Que ese triage a qué se refiere? Se refiere a la clasificación. Ya ustedes en el campo médico tienen un gran concepto sobre este tema. Básicamente nosotros tenemos unas medidas importantes, como es la toma de temperatura a las personas que ingresan al albergue, la identificación con signos y síntomas que pueden tener de COVID-19, y la identificación de triage y de contactos a las personas aisladas, especialmente a los familiares. Como segunda medida en este aspecto tenemos el aislamiento de las personas con temperatura superior a 37.5 grados centígrados o con signos y síntomas de COVID o de enfermedad respiratoria. Este aislamiento pues debe ser de manera temporal hasta que la persona se transfiera a un servicio de salud para la evaluación clínica y realizarle la prueba de diagnóstico y reportar el caso sospechoso obviamente a las autoridades de salud. También dentro de este aspecto tenemos reconocido el uso permanente de las mascarillas por todas las personas y el personal dentro del albergue. Hay que recordar la especificación de las mascarillas, el uso correcto, la manipulación que debemos de tener de esas mascarillas y sobre todo los procedimientos y procesos para poder utilizarlas de manera correcta sin que genere ningún riesgo especial.
el uso obligatorio de guantes, protector de calzado, batas impermeables de manga larga, pues de acuerdo a las especificaciones internacionales, para evitar precisamente todo tipo de riesgo de contagio. En el saneamiento e higiene, consideramos que es importante la limpieza y desinfección cada 6 horas de las áreas de paso e ingreso de los albergues, así como las áreas de recreación, a las áreas de zonas de descanso y las superficies de uso en general. También la definición o la desinfección y limpieza cada 3 horas de todo el aspecto de baterías de baños, de duchas, de comedores, de cocina, en fin, de todas las áreas sociales de ese albergue. Esta desinfección debe ser llevada a cabo por personal experto con equipo esencial y materiales que nos garanticen una excelente desinfección. Como segundo aspecto, el uso y suministro permanente del material y equipo de protección individual para todo el personal que trabaja en los albergues. Esto incluye pues una capacitación adicional sobre los procesos y procedimientos del uso de esos equipos, de cómo utilizarlos, cómo quitárselos, cómo tener la manipulación correcta. Esto incluye mascarillas, protectores faciales, lentes de protección, trajes de bioseguridad y debe tener también en cuenta que se deben utilizar para este aspecto gorros y protectores de zapatos. Instalar los pediluvios en las entradas y salidas del albergue, cambiar estos pediluvios cada 6 horas y también asegurar por lo menos un baño por cada 20 mujeres, asegurar un baño por cada 40 hombres y un urinario para cada 40 hombres, asegurar un baño específico para las áreas que determinemos que sean áreas de aislamiento. En cuanto a las duchas, asegurar una ducha por cada 30 personas y una ducha de uso específico para los casos que estén aislados. En cuanto a la promoción y limpieza de las manos, es de realizarse de manera continua y constante, hacer instrucciones o ejercicios de educación para un correcto lavado de manos y también en la parte física, pues instalar esos puntos de lavado de manos adicionales con la dotación de jabón en las zonas comunes, las zonas de recreación, las entradas de los albergues, las entradas del comedor, por lo menos una estación de lavado por cada 30 personas. Instalar también dispensadores con gel desinfectante en lugares visibles y hacer la rotulación para identificar esas gel, esos elementos que estén dispuestos para el uso público dentro de cada una de las instalaciones. Y el uso, pues, de póster, como lo dije anteriormente, para promover un correcto lavado de manos. En cuanto al manejo de residuos, se propone en la guía 2 aspectos o 2 áreas importantes. La primera son contenedores de almacenamiento con basura y residuos biológicos plenamente identificados. Un contenedor de 200 a 290 litros para cada 30 personas con basura en general. Bolsas de basura, una persona por familia, una por persona o por familia, para material de protección, para que depositen allí las mascarillas y todo, guantes, todo lo que los EPP que sean utilizados y vayan a ser descartados. Un contenedor específico para residuos biológicos, residuos de área de aislamiento, material y protección individual para personas del albergue. Los residuos y la basura deben de ser, de los baños deben de considerar como residuos biológicos. Deben de ser considerados o tomados o manipulados todos los residuos de los baños como residuos biológicos y la identificación de un área específica para el almacenamiento temporal de esos residuos biológicos. Debe ser un área segura, un área aislada, un área que se pueda contener de manera segura y que no haya manipulación ni de personas ni de animales domésticos sobre esa área, como perros, gatos que puedan entrar a esas áreas, así que deben de ser totalmente cubiertas. El segundo aspecto que tenemos en cuanto al manejo de residuos
es la recolección, cómo se hace la recolección pues, de esa basura y esos residuos biológicos, cada cuánto se dispone esa recolección. Entonces, en nuestra guía se dice que cada 8 horas para los contenedores de basura en general y desinfectar esos contenedores después de cada recolección. Cada 8 horas para bolsas de basura individuales o familiares, cada 6 horas para basura en áreas de almacenamiento y baños. Los residuos biológicos, o sea, las bolsas individuales, familiares, en los sitios de aislamiento y baños, deben ser desechados siguiendo los protocolos de protección personal para evitar un contacto directo. O sea, las personas que hagan o que realicen estas labores de recolección deben de tener los implementos de protección y los equipos necesarios que garanticen que no se esparza algún tipo de residuo biológico. También aplicar el lavado de técnica de manos con jabón antes, durante y después de esta operación de recolección de residuos, y el almacenamiento temporal, transporte, tratamiento, disposición final se deberán realizar en el menor tiempo posible con el fin de prevenir la exposición de trabajadores al virus de COVID-19. Estas son pues las recomendaciones para el manejo de residuos. En cuanto a la coordinación con servicios de salud, debemos de tener en cuenta, o lo agrupamos en 2 grandes secciones. Primero, es establecer la coordinación y a través de los centros rectores de gestión de riesgo y protección civil y las entidades de salud a nivel nacional y regional. Identificarlas plenamente, tenerlas geolocalizadas, geoposicionadas, tener los números telefónicos, que es de gran importancia, los contactos, si es el caso, para poder mantener una coordinación permanente entre estos entes rectores de gestión de riesgo, protección civil y entidades de salud. Y en cuanto a la segunda acción, es identificar el servicio de salud hospital más cercano al albergue y establecer la coordinación. Nosotros dentro de la plataforma de información y coordinación tenemos geolocalizados estos hospitales que están dispuestos para COVID-19. Tenemos la información básica de coordinación, entonces la herramienta de información y coordinación es básica, elemental para poder tener esta información a primera mano, y si no la tenemos, de localizar estos hospitales que tenemos en nuestra área, pedir los teléfonos, las personas de contacto para poder tener una correcta localización. También establecer un protocolo de comunicación, acordar un protocolo de traslado seguro en ambulancias, el uso de la plantilla estándar del Ministerio de Salud para la vigilancia epidemiológica en un área de triage, identificar los mecanismos de recolección de residuos biológicos y verificar el cumplimiento del marco normativo legal vigente relacionado a la gestión interna para esta actividad. En cuanto a la dignidad humana y población vulnerable, debemos de identificar las necesidades diferenciadas por grupos de mayor vulnerabilidad y asegurar su protección. Es el caso de las personas mayores de 65 años con o sin enfermedades de base que tienen mayor riesgo a la infección severa por COVID, la protección para mujeres, niños, especialmente aquellos que no están acompañados, la protección para grupos indígenas de creencias culturales y diferencia de lenguaje, y el cuidado y protección de personas discapacitadas. Igualmente, debemos de tener un apoyo de salud mental y apoyo psicosocial, identificando pues las enfermedades o las necesidades más bien de salud mental y apoyo psicosocial diferenciada entre adultos y niños, y asegurar la confidencialidad del espacio seguro para las sesiones de apoyo. Todos los seres humanos nacen libres, iguales, con dignidad y derechos, y así deben de ser tratados en esta crisis. Esto es pues lo que tenemos nosotros respecto a nuestra guía de consideraciones para el manejo de albergues y contexto COVID-19. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. Creo que una visión muy completa, ¿verdad?, de lo que son
estas guías, creo que es importante la revisión. Vamos a entrar en este momento al tema. Quiero hacer un comentario previamente. Nos están preguntando en el chat si vamos a compartir estas presentaciones. Se les va a hacer llegar a través de los correos con los cuales se registraron la grabación de la actividad y las ponencias. Así que para que podamos estar tranquilos y podamos disfrutar de la presentación que han preparado nuestros conferencistas. En este momento vamos a dar inicio. Yo quiero presentar a nuestro ponente de este día, el ingeniero Henry Hernández Venencia. Él es de nacionalidad colombiana. El ingeniero obtuvo su grado de Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería Sanitaria en la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia. Posee una maestría en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Pontificia La Javeriana de Bogotá, Colombia, y también una maestría en Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente del Instituto de Investigaciones Ecológicas de Málaga, España. Dentro de su amplia experiencia profesional, voy a mencionar algunos aspectos únicamente por espacio de tiempo, pero quizás de los más relevantes. Él ha funcionado como profesional nacional en salud y ambiente por parte de la Organización Mundial de la Salud, asesor en desarrollo sostenible y salud ambiental y punto focal de desastres, representante para la Organización Panamericana de la Salud, también asesor en desarrollo sostenible y salud ambiental, punto focal de desastres para la Organización Mundial de la Salud en Bolivia, y también como asesor regional en salud pública ambiental, punto focal en situaciones de emergencias y desastres, y equipo técnico regional de agua y saneamientos, ETRAS, para la Organización Panamericana de la Salud, en Panamá, en Colombia y en Perú hasta la fecha. Bueno, un amplio currículum del ingeniero. Vamos a dejar el espacio en este momento que comparta su pantalla y dejamos el micrófono. Lenin, por favor, para que podamos iniciar con la presentación del ingeniero Hernández. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días y tardes para algunos, señora Claudia Herrera y doctor Alejandro Solís. Gracias por la invitación y siempre es un gusto apoyar a los países, a las subregiones y a estas instancias que realmente mantienen viva el tema de la salud pública. También agradecer a mis colegas que están presentes aquí. Esta presentación la he trabajado con una colega que está en Panamá, en OPS Panamá, que es Sally Edwards. Y también está presente aquí Alejandro Santander, que es el asesor subregional de emergencias y desastres. Cuando hablamos de tiempos de coronavirus, y por colombiano siempre se me viene a la cabeza tiempos del cólera, el amor en tiempos del cólera de nuestro recordado Gabriel García Márquez. Y realmente estamos en una época que nos ha tocado a todos y me encanta poder estar aquí hoy presente para reforzar varios elementos y conocimientos que en algún momento se han manejado con cierta debilidad, pero que esta pandemia ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar las medidas de salud pública ambiental. Esta presentación la he titulado así: Recomendaciones en salud pública ambiental, tanto en albergues como refugios temporales, considerando también las poblaciones vulnerables como la población migrante, y por qué tenemos que tener presente esas medidas de prevención y control de infecciones desde la mirada de salud pública ambiental. Hemos estado muy familiarizados cuando hablamos de WASH o agua, saneamiento, higiene, pero yo he querido reforzar lo que es el concepto de salud pública ambiental, que es más amplio cuando consideramos otros elementos importantes para la salud pública, como la ventilación, el tema de la gestión de los residuos sólidos, el tema de la higiene como tal, que cobra muchísima importancia vinculada a algunas intervenciones en comunicación de riesgo. Entonces, lo que les voy a presentar en esta sesión, y me van a disculpar que voy a intentar hacerla en 15 minutos para dar espacio a preguntas. No se preocupen, las preguntas que no se vayan a responder las vamos a tomar y después las vamos a circular. Pero lamentablemente tenemos otro evento a la 1 de la tarde, hora de Panamá, 12 de Centroamérica, y quisiera cubrir toda la presentación.
Mensajes importantes que quiero que queden en la cabeza de cada uno de ustedes y en el accionar de cada uno de ustedes, considerando esta manera integral que se presentó anteriormente en el plan que considera elementos fundamentales para la respuesta a esta pandemia. Es importante tener presente, no, todavía no, anterior por favor. Es importante tener presente cuando hablamos de vigilancia de la salud pública, incorporar elementos de la salud pública ambiental, y es lo que les voy a mostrar en la presentación. Cuando nosotros garantizamos que se implementen adecuadamente las medidas de agua, saneamiento, higiene, residuos, etcétera, estamos garantizando que estamos alertas para ver en dónde reforzar algunas medidas en general de salud pública. El tema de la vigilancia de salud pública ambiental es fundamental y no se requieren de mucha tecnología para poderla incorporar a un sistema de vigilancia de la salud pública. Y es lo que quiero que tengan muy presente en esta sesión. Lo otro, la importancia de estar capacitando al personal sanitario, el personal que maneja los albergues, el tema de la participación local, comunitaria, el enfoque intersectorial es fundamental. A veces se nos escapa uno u otro detalle que es básico para poder tener todo este lente de prevención y control de infecciones. Y lo otro es que esas medidas de salud pública ambiental hay que hacerlas garantizando la equidad en los servicios de salud pública ambiental, y lo mencionaban en la presentación pasada, en donde se consideren personas más vulnerables, incluyendo las personas de diferentes rangos de edad y personas con necesidades especiales. Y esto es muy importante en este tipo de espacios, albergues o campamentos o refugios temporales. Entonces, este esquema muestra en la presentación los 3 pilares básicos: vigilancia, logística, operaciones, que van a apoyar la respuesta del sector salud, pero con ese lente de la coordinación con otros sectores, con el sector de agua y saneamiento, con el sector de planificación, con el sector de educación, etc. Siguiente, por favor. Tenía una sorpresa académica, pero voy a tocar un poquito rápido, porque muchas veces, siguiente, nos quedan preguntas sin resolver o con alguna ambigüedad. Entonces, si de pronto me dicen, ¿cómo preparo una solución desinfectante basada en hipoclorito de sodio al 0.1%? Algunos países dicen de esta manera, adicione tantas cucharadas, tazas, etcétera. Hay que considerar las diferentes concentraciones, y eso nos genera alguna dificultad para una respuesta rápida y oportuna. Entonces hay que revisar eso, y estas preguntas nos llevan a pensar qué es importante tener siempre presente y estar preparados. El estar preparados es la mejor alternativa para poder responder adecuadamente. Entonces hay que considerar varios aspectos: si lavamos o desinfectamos las verduras, en qué concentración, si nos lavamos las manos por 20, 30, 40 o 60 segundos. Hemos escuchado todo tipo de mensajes. Bueno, se han ido, con el tiempo y la evolución de la pandemia, se han ido armonizando estos mensajes técnicos, educativos, pero nos quedan en el tintero algunas cositas, si funcionan, si no funcionan. Lo que estamos presentando está basado en la evidencia, está basado en estudios y en recomendaciones que se han hecho desde la Organización Mundial de la Salud. Se ha ajustado a los países de la región de América Latina y el Caribe, pero siguen quedando aún bastantes inquietudes al respecto, y es importante que estemos al tanto. Vamos a compartir después algunos links con material técnico que hemos trabajado desde la Organización Panamericana de la Salud para que ustedes puedan reforzar esos conocimientos. Siguiente. A veces dicen, sí, hay que hacer la limpieza y la desinfección, pero si aplico el hipoclorito de sodio al tanto por ciento, ¿por cuánto lo dejo? ¿Por 1 minuto? ¿Por 10 minutos? ¿Cuál es el cloro residual libre? Si a un albergue está llegando agua en un carro tanque, dejo el cloro residual al 0.5 o al 0.7 o al 1, y todas esas cositas muchas veces nos generan ruido para poder determinar una acción técnica, implementarla y poderle dar la garantía de que va a funcionar adecuadamente. En esta pandemia necesitamos tener claridad sobre todas esas preguntas. Muchos de los temas técnicos fueron abordados en la sesión pasada. Yo lo que les quiero mostrar es un poco la estrategia que es importante tener en cuenta cuando hablamos de toda esta vigilancia en la salud pública ambiental, vinculada a los que trabajan en la vigilancia de salud pública como tal, y con los diferentes actores en un espacio como albergues y campamentos o refugios temporales. Siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces ya los diferentes pilares:
Voy a tomar 3 de ellos: vigilancia, salud pública ambiental, logística y operaciones, que después nos van a dar la fuerza para lo que se hace desde el sector salud, articulado con otros sectores. En la parte izquierda están viendo investigación temprana de brotes, y es un trabajo que se hace en el día a día desde la parte de salud, desde los epidemiólogos, pero donde es importante articular valores para poder evaluar riesgos de salud pública ambiental, riesgos relacionados con el agua, con el saneamiento, con la higiene, morbilidad, el tema de algunos datos que son, digamos, subjetivos o que son tomados en cuenta de acuerdo a lo que alguien me dice, un poco cualitativos. Entonces es importante que desarrollemos una vigilancia en la salud pública ambiental, y aquí hay algunos de los valores que consideramos que es importante para poder mantener ese lente de la prevención y control de infecciones. Si se está haciendo desinfección del agua, ¿cuál es el cloro residual que yo debo monitorear en un albergue? ¿Qué necesito para monitorear ese? Entonces ya me voy a logística y veo qué es lo que necesito. Si no tengo en el nivel local la capacidad para poder tener instalaciones que lleguen directamente al albergue, sino que se hace a través de camiones cisternas, ¿qué cuidado debo tener con el agua que se almacena en un camión cisterna? ¿Cómo lo vigilo? ¿Cada cuánto lo vigilo? Y lo comparo con las acciones que necesito en logística para garantizar que se mantenga ese cloro residual en la parte de saneamiento, higiene, etcétera, que ya fue mencionada en la presentación pasada y no quiero entrar a detalles. Y la logística es lo que necesito para que se cumpla ese lente de la prevención y control de infecciones, teniendo en cuenta los aspectos de la vigilancia de salud pública ambiental. Entonces aquí tenemos algunos valores, muchos de ellos son de esfera, estándares mínimos para el tema de agua, saneamiento e higiene, en donde es importante considerarlos para poder mantener las condiciones adecuadas en un espacio de estos. Me preguntarán, el tema del lavado de manos. Sí, muy importante. Hay un estándar que diga cada cuánto usuario necesito tener un estándar para tener estaciones de lavado de mano. Y por ejemplo, aquí lo que hay que considerar es que esté en las áreas críticas, en las áreas claves más bien, en las áreas comunes, en las áreas de recreación, en donde yo pueda observar dónde la gente necesita atención para el lavado de manos. Necesito garantizar un kit para el lavado de manos, que tengan el jabón, que tengan papel toalla, que tengan una zona de drenaje también para que no me vaya a complicar el tema de almacenamiento de agua y vectores. Entonces los estándares es importante conocerlos, pero también hay que revisar cuáles son los estándares a nivel nacional que me va a permitir que realmente sean los que tengo que implementar y no pensar muchas veces en algunos estándares que no pueda cumplir. Es muy importante la observación en este tipo de escenarios. La siguiente, por favor. Y en operaciones es la implementación de las actividades donde realmente necesito garantizar que haya equidad en la prestación de los servicios, que pueda valorar las diferentes opciones tecnológicas. Puede ser que en algunos lugares, en algunos albergues o refugios temporales, tengan dificultades para el jabón común para el lavado de manos, entonces considerar, por ejemplo, jabones artesanales, o hay población indígena que quizás requiera otro abordaje, trabajan con algunas plantas, con semillas, y ahí es importante considerar lo que es la protección, lo que es la seguridad que necesita una persona que está en un lugar de estos con diferente enfoque. Entonces no se nos olvide el tema de poder abordar lo que la gente necesita en el contexto local, que eso es bien importante. El tema de lavados de manos, vuelvo y lo digo, y es una de las medidas de salud pública básicas y relevantes para la contención del virus, y en donde se debe hacer abogacía también con el sector de agua y poder proveer estos servicios, poder proveer algunas alternativas de fácil acceso y que sean funcionales y gratuitas. Limpieza y desinfección, también se mencionaba en la presentación pasada, ¿cómo se hace? El tema, hemos visto en el tema de los países de la región que muchos mensajes llegan tergiversados y muchas personas y aún empezaron a desinfectar absolutamente todo y se empezaron a aumentar los casos de intoxicación. Entonces es un tema que hay que abordarlo adecuadamente desde la comunicación de riesgo y también entender cuál es la percepción de riesgo de las personas frente a las orientaciones que se están dando.
algunos elementos relacionados con ventilación, considerar algunas de las medidas de distanciamiento físico, a la hora de poner las estaciones de lavado de manos o los lugares donde la gente recolecta agua, conservar el distanciamiento, los horarios. Y fíjense que podría uno pensar que no son cosas nuevas, sino cosas que yo tengo que reforzar de acuerdo a esas medidas de salud pública que son necesarias en este tiempo del coronavirus. La siguiente, por favor. Entonces, cuando pensamos en salud, no es solamente salud, es salud con otros sectores. Aquí estamos viendo el tema de albergues y refugios temporales, pero también veamos salud y educación, qué pasa con las escuelas. Pero no solamente para poder responder frente a un brote, sino para poder controlar, prevenir, perdón, y evitar. Entonces, todos estos elementos que se ven en la casilla de la derecha, servicios de salud, requieren de agua, saneamiento, higiene, los elementos que hemos visto, y algo fundamental que es la comunicación de riesgo. Y ahí sí les invito para que realmente se toquen y se incorpore todo el componente técnico en las estrategias adecuadas de información y comunicación con la comunidad, entender lo que necesita la comunidad, lo que necesitan las personas que están en un albergue, porque tenemos diversidad de información, de conocimiento, de cultura, el reforzar las medidas o conductas o hábitos higiénicos es fundamental y muchas veces nos cuesta trabajo. A nosotros nos cuesta trabajo, por ejemplo, saber que no nos tenemos que tocar la cara, que tenemos que lavarnos las manos cada vez que salimos, que entramos o que probablemente hemos tocado una superficie que esté contaminada. A veces decimos, ay, se me olvidó. Imagínense entonces en esos espacios donde entran en consideración otros elementos y en donde hay que considerar también algunos aspectos de salud ambiental. Entonces, bien importante que en todo el concepto de vigilancia de salud pública se vinculen estos elementos de la salud pública ambiental, en donde se pueda tener datos cuantitativos y cualitativos y rápidamente tomar acciones cuando estamos, por ejemplo, en una sala de situación observando condiciones de salud, pero también hay que considerar las condiciones sanitarias, higiénicas y demás para poder tomar las acciones oportunas. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo muy sencillo, no por la pandemia, pero que funcionó muy bien y lo hemos trabajado en algunos países sobre cómo hacer vigilancia de la salud pública en albergues. Y fue un documento que permitió incorporar fácilmente a las personas que estaban en los albergues y poder dar algunas orientaciones a través de una inducción para recoger información, pero la información que la recojan ellos. Entonces lo que se hicieron fueron unas tarjetas y en cada uno de los círculos se pueden ver los diferentes temas. Aquí se consideraron temas de agua, saneamiento, higiene, limpieza, disposición de residuos, salud reproductiva, alimentación, nutrición, control de albergues, y esto ayudaba a que las personas tuvieran conciencia de qué elementos era importante monitorear, pero para que funcionaran bien había que tomar acción, había que capacitarse, había que participar, había que organizarse. Entonces, solo coloco esta diapositiva para que vean que es muy fácil hacer la vigilancia pública ambiental y obtener información que rápidamente va o sube de nivel para que se puedan hacer las coordinaciones institucionales respectivas y poder vigilar algunos factores de riesgo asociados, por ejemplo, en este caso, a agua, saneamiento e higiene. Siguiente, por favor. Esto es simplemente para compartir con ustedes. Puedo compartir todos los links con los organizadores del evento desde nuestra unidad de determinantes ambientales de la salud y cambio climático de la Organización Panamericana de la Salud. Hemos trabajado en alrededor 20 fichas técnicas en diferentes contextos, en establecimientos de salud, en comunidad, en espacios comunitarios, en donde hemos podido revisar mucha información, como digo, basado en la evidencia y poder identificar temas de importancia para la población. Entonces aquí vemos en la parte izquierda los temas. Muchos de esos temas pueden ser aplicables a estos contextos como en los albergues y es información de mucha utilidad y que ha permitido fortalecer capacidades en los países en la entrega de la cooperación técnica, compartir con las contrapartes y revisar algunos elementos técnicos. Recientemente trabajamos en una
en otra técnica que cursó ayer relacionada con el dióxido de cloro, por ejemplo. Entonces, es donde es muy importante tener información rápida, de mucho soporte, de mucha argumentación y de base científica. Entonces, a través de los organizadores les estaré compartiendo los diferentes links. Eso es para que lo tengan de conocimiento. Asimismo, van a encontrar, por ejemplo, una ficha técnica relacionada con estándares mínimos para albergues, y donde he tomado varias de la información que he presentado en este momento. Siguiente, por favor. Este es el esquema de las fichas. Son fichas técnicas bastante sencillas. Son algunas de 2, 3 páginas. Dependiendo del tema, tenemos otras que pueden ser 5 o 6 páginas porque requiere de más contenido. Pero yo les invito a que una vez se circule las diferentes links puedan entrarlos y los puedan revisar y les ayude también para sus actividades y sobre todo para que puedan preparar material de comunicación de riesgo con información muy precisa y muy clave en estos momentos. La siguiente, por favor. Ese es el link. Va a estar en la presentación cuando se la circulen a los participantes, en donde encuentran todo el material. Es nuestra página de OPS, el sitio web sobre el coronavirus, y hay mucho más material relacionado con otros temas, pero aquí van a encontrar estos que les he señalado de salud pública ambiental. Siguiente. Y quiero, por favor, voy a compartir pantalla, si me permiten, presentar rápidamente un video. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Sí, ingeniero, la estamos viendo. Gracias. Este es un videito que no está para el... Ayuda.
Hola. Hola, ingeniero. Ah, ya, pensé que me había salido. Gracias. No sé, me están poniendo en el chat que no se escuchaba muy bien. No sé si me confirman. Ok, pero lo podemos compartir el link. Claro, claro, sí, para poderlo compartir posteriormente y de esa manera lo puedan escuchar completamente. Perfecto. Bueno, y quería terminar ahí. Muchísimas gracias. Disculpen que vaya un poquito rápido, pero bueno, me puedo quedar unos minutitos si hay preguntas. De acuerdo, muchas gracias, ingeniero, muy amable por su ponencia. Bueno, creo que se han abordado aspectos muy importantes en este caso, sobre todo de control de infecciones en los ambientes de los albergues. Yo creo que es importante analizar algunas de estas recomendaciones. Vamos a dejar el espacio para transmitir algunas de las preguntas. Recordarles que pueden trasladar sus preguntas a través del chat y nosotros las vamos a estar comunicando al ingeniero, a nuestro panelista para que puedan responder adecuadamente a estas preguntas. Nos hacían una pregunta inicialmente respecto al uso del hipoclorito de sodio para desinfección, que tiene que ver con las diluciones, ingeniero. Tal vez podría ampliarnos un poco. Nos hacían una pregunta bien específica. ¿Cuánto hipoclorito debemos de agregar para 5 galones de agua? Sí, mire, lo que es importante aquí, primero, es conocer la concentración del cloro activo. Cuando uno va al supermercado y compra la botella de cloro, tiene que saber qué cloro activo está usando. En los países de nuestra región varían entre 1 y 10%. No puede darse una dosificación general porque de acuerdo a la concentración, asimismo se hace la dosificación. Siempre coloco el ejemplo del perfume. Hay perfumes que huelen mucho, otros que huelen poco. Entonces los que más se fijan son los que más acción tienen. Y el perfume con el tiempo se va agotando. Entonces lo mismo pasa, con una concentración de hipoclorito de sodio X, tengo tal dosificación. Por ejemplo, si yo tengo un hipoclorito de sodio que voy al supermercado y lo veo en la etiqueta que dice 4% y quiero preparar una solución desinfectante al 0.1%, necesito 25 mililitros. Estoy hablando de desinfección de superficies. Si voy a tratar el agua para tener un cloro residual de 0.5, necesito entre 2 y 3 gotas con un hipoclorito de sodio al 5% por litro. No los voy a confundir con eso, pero la información la vamos a anexar en los links que vamos a enviar y ahí hay unas tablas que de acuerdo a la concentración de ese producto que compro en el supermercado o en la tienda, digo cómo se diluye para preparar diferentes tipos de concentración. Es importante entender que para la desinfección de superficies, de espacios, de las manijas, como lo llaman en los diferentes países, hay concentraciones diferentes de acuerdo a esa concentración del producto. Hay otras concentraciones, por ejemplo, en los establecimientos de salud al 0.5%, que se utilizan para desactivar, digamos, bacterias, virus en fluidos corporales como sangre, vómitos. Concentración del 0.05%, por ejemplo, para lavado de manos y ropa. Cuando hablamos de un paciente en casa que está con COVID y hay que atenderlo, esa ropa hay que lavarla con una solución desinfectante, pero hay que tener cuidado. Las recomendaciones van a ir en los links y en las fichas técnicas que vamos a compartir. Cambio. Muchas gracias, ingeniero. Eso nos lleva a otras interrogantes. No hemos estado viendo últimamente, sobre todo en redes sociales, se hacen muchas propuestas de productos que puedan servir de alguna manera para realizar estas desinfecciones. Me gustaría, ingeniero, si pudiese comentar un poco respecto
en primer lugar, a estos productos comerciales que se ofrecen, algunas propuestas de combinaciones de productos que se hacen, también mezclando algunos desinfectantes con algunos detergentes, y sobre todo que últimamente hemos estado viendo respecto al dióxido de cloro. No sé si usted puede comentarnos al respecto, ingeniero. Claro, de acuerdo. Bueno, ningún producto químico se debe mezclar con otro, ni siquiera el cloro con el detergente o el cloro con vinagre. Tenemos una ficha técnica específica para tener cuidado de no mezclar ningún producto químico. Eso por un lado, porque eso genera toxicidad. Entonces, por eso, digamos que la gente a veces por querer ser más cuidadoso dice, mezclemos esto con lo otro. Entonces, mucho cuidado, nada se mezcla con nada. Por eso, el hipoclorito de sodio se usa solo con agua en una concentración X y por un tiempo X, que también está en las notas técnicas. Con relación al dióxido de cloro también, por eso les mencionaba justo ayer, salió una nota técnica de nuestra organización teniendo información del enfoque de prevención y control de infecciones y desde el punto de vista de sustancias químicas, que tampoco se recomienda. También les voy a poner el link para que encuentren toda la información. Si no, ustedes pueden entrar a la página de pajo.org y ahí pueden, ese link que les puse, ahí pueden revisar toda la información, pero tampoco es recomendado, y lo que estamos haciendo es poder comunicar adecuadamente para que los países tengan información basada en argumentación técnica y científica, que es muy importante conocerlo. Ahora, los productos químicos de por sí, por ejemplo, no son usados, nunca han sido usados para tratamiento de alguna enfermedad del cuerpo. Entonces, los túneles de desinfección, fíjense que hace como un mes y medio también empezó esto de los túneles de desinfección con hipoclorito de sodio, procesos de nebulización, aspersión, y tampoco, porque no, primero no, es un riesgo para la salud, segundo no son eficientes, y tercero no está científicamente demostrado que eso es lo adecuado para eliminar el virus. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, con el tema de cualquier producto o sustancia química que se piense que puede servir para incorporarlo al cuerpo, ya sea untado, bebido, muchísimo cuidado con eso. Sí, muchas gracias. Importante, sobre todo, creo que el comentario que usted hace referente a la evidencia, ¿no?, que podamos tener respecto a estos productos. A veces creemos que productos que puedan tener incluso un mayor costo pueden ser más beneficiosos cuando no tenemos esa evidencia comprobada. Y sí la tenemos, por ejemplo, para la lejía, el cloro, que sí nos ha dado buenos resultados en este caso para la limpieza, sobre todo de los ambientes. Así es. No sé, doctor, ingeniero, perdón, me gustaría abordar un poco el tema sobre el aire ambiente dentro de los albergues. Quizás sí podría comentarnos un poco respecto al espacio que debe de estar incluido, si debemos de pensar en una presión positiva o negativa, los recambios de aire que puedan ser recomendados. En estos casos, a lo mejor podría ampliarnos un poquito al respecto, ingeniero. Sí, rápidamente les comento y me van a pedir disculpas. Tengo que entrar a la otra sesión. Sobre el tema de ventilación, siempre es bueno tener espacios ventilados. La recomendación es siempre preferir la ventilación natural a la ventilación artificial, y lo mencionaba el colega en la presentación pasada, de tener 30 metros cúbicos por persona. Y de ahí el diseño, por ejemplo, para los albergues. También el mantenimiento de los aires acondicionados donde se usen los aires acondicionados. Y mantener el distanciamiento físico. Hace poco salió también una nota no, información sobre el tema de la circulación del virus en el aire. Eso se sigue estudiando. Lo que quería decir aquí es que hay mucha evolución en el comportamiento del virus, pero hay que mantener esas medidas de salud pública, el distanciamiento, el lavado de manos, la mascarilla. Eso es importante. Eso, mejor dicho, yo diría que hay que tenerlo como tatuado. Siempre tienes que contar con esos elementos de protección, y lo otro se va a ir ajustando. El tema, por ejemplo, del virus en las suelas de los zapatos, el uso de los peluches, todo eso, son medidas preventivas, pero no hay una evidencia científica
todavía al respecto. Y si hay transmisión, es lo que se está estudiando y por ahora el riesgo es mínimo, a no ser que se tenga una conducta inadecuada o una mala suerte, entre comillas. Por ejemplo, si la suela toca alguna saliva que ha estado con el virus y tú te tocas el zapato, desde ahí te lo llevas a la mano, a la boca o a los ojos, ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que siguen por delante las medidas de salud pública que son importantes. Y eso es importante en cualquier espacio, cerrado, abierto, cuando sales a la calle. Por ejemplo, preguntan, la gente que está haciendo deporte y se cruza una con la otra, tú vas sí con la mascarilla, pero tampoco tienes mucho tiempo de contacto. Y también hay que revisar la carga viral, todo este tipo de cosas que juegan un papel fundamental en la transmisión. Entonces, con muchísimo gusto, si hay preguntas pendientes, las envían. Yo organizo un material con todos los links, con lo del video, los diferentes links de las medidas de salud pública. Les digo, son casi 20 notas técnicas, están en inglés y están en español, y las podemos compartir con todos los participantes. Con mucho gusto organizo esa información y se las paso para que la puedan circular. De acuerdo, ingeniero. No sé si hemos agotado el tiempo respecto a su otro compromiso. Yo debo entrar al otro, porque es de 1 a 2. Perfecto, ingeniero. Le agradecemos mucho el apoyo a esta actividad, a nuestros asistentes. Recordarles, pueden trasladar sus preguntas. Nosotros se las vamos a estar haciendo llegar al ingeniero Hernández y junto con la presentación de él, pues estaremos también compartiendo las respuestas que él pueda darnos de sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero, por su participación. Quisiera dejarle el espacio rapidito para unas palabras de despedida. Ok, con muchísimo gusto. Solo recordarles que es importante que nos mantengamos informados de fuentes oficiales. Estamos reforzando todo lo que tiene que ver con la comunicación del riesgo y tenemos una oportunidad de oro, a pesar de las duras consecuencias de esta pandemia, sobre el tema de las medidas de salud pública ambiental. Esta es la oportunidad para abogar y para institucionalizar todo el trabajo de salud pública, en general de las políticas de salud pública en los diferentes sectores, y podernos sentir muchísimo más fuertes y que no echen para atrás, simplemente que echen para adelante, que se mantengan, que sean sostenibles. Porque si pensamos en la pandemia de hace 100 años de la gripe española, también se trabajaron medidas que se fueron relajando, y fíjense que 100 años después nos encontramos con una situación similar en donde esas medidas básicas, elementales, relevantes para la salud pública, hay que mantenerlas. Entonces, si desde cada uno de nosotros podemos hacer esa abogacía para que se mantengan en los diferentes escenarios, en los diferentes enfoques sociales, políticos, económicos, técnicos, de comunicación, es un trabajo que se va a apreciar muchísimo para lo que viene de aquí en adelante. Y muchísimas gracias por la invitación y poder compartir lo que estamos también haciendo desde la cooperación técnica de OPS con los países. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Agradecemos su participación. Quisiera dejarle también el espacio brevemente a la licenciada Herrera, también palabras de despedida. Muchísimas gracias, ingeniero. Ha sido un taller muy valioso, ese traslado de conocimientos tan importantes desde la perspectiva de salud pública. Le reitero nuestro agradecimiento por parte del CEPRENAC, igualmente al doctor Solís y a los doctores del Comisca que han estado también involucrados en esta iniciativa. Pues reforzarles nuestro interés y nuestro compromiso para seguir atendiendo todas esas necesidades específicas que ustedes tengan. Les agradecemos que a través de sus comentarios en el chat y también en la sección de preguntas y respuestas nos puedan hacer referencia a esos temas de interés que podamos nosotros abordar de forma conjunta con Comisca y que obviamente pues esté atendiendo esas necesidades específicas que ustedes están necesitando, obviamente, en el terreno y en la intervención que están haciendo directamente. Nuevamente expresarles nuestro agradecimiento y el reconocimiento, como bien lo señaló el doctor Solís, son los héroes, yo diría héroes de capa blanca y capa naranja. Reconocemos esa entrega y ese compromiso que han trasladado a nuestros países para
no solamente para la contención, sino que también para dar esa respuesta tan humana que ustedes nos han permitido también pues lograr implementar el plan de contingencia regional. Nos interesa desarrollar todas las acciones, fortalecer todas sus capacidades, porque nos preocupa también que ustedes salvaguarden sus vidas y las de sus familias y que puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Nuevamente, muchísimas gracias y el reconocimiento profundo por parte de nuestra institución a los entes rectores de gestión integral de riesgo, a las entidades de salud que están en esa primera línea, dando su vida por nuestra población. Muchísimas gracias y esperamos contar con la participación de todos ustedes en los siguientes webinars y les animamos a estar pendiente de nuestras redes sociales a través de las cuales vamos a estar compartiendo nuestras planificaciones futuras. Ha sido un placer para nosotros y para el CEPREDENAC estar con ustedes en esta tarde tan importante para este webinar. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, licenciada. Solamente rápidamente el doctor Solís también, palabras de despedida. No, muchas gracias por atender esta invitación de este webinario. Ya dijo Claudia todo lo que podría haber dicho yo, pero quiero agregar solamente un detalle. La pandemia de la COVID nos ha dado varias lecciones. Uno, que podemos aprovechar la tecnología para seguir aprendiendo, para seguir intercambiando. Y dos, la pandemia nos ha también demandado que la intersectorialidad es muy importante para responder a este tipo de eventos. Así que con estos dos elementos yo creo que es también valioso que podamos reconocer que este esfuerzo que hacemos es para que nuestros profesionales puedan tener más conocimiento, más experiencia y tener mejor facilidad para responder ante la pandemia. Muchas gracias al equipo de la Secretaría Ejecutiva del Comisca, a nuestros aliados, a nuestros amigos, a la CEPREDENAC, a Claudia, a su equipo y a todos los colegas de los ministerios y de las instituciones de defensa civil que están con nosotros hombro a hombro ante esta situación compleja, pero que Dios mediante vamos a salir victoriosos. Muchas gracias. Un abrazo para todos.